Bueno, la verdad que, bueno, muchas gracias a los que están todavía presentes. Si quieren, nos paramos acá y hacemos una vueltita de preguntas. Creo que la verdad que es un panel de, llamémosle de expertos, porque son toda gente que tiene muchos años de trayectoria, mucha experiencia. Han hecho A la luz, tipo la barrera de claro, fútbol. un relato pormenorizado de un montón de factores. Hay algunas preguntas, otras las voy a agregar yo, pero quedan algunas cuestiones pendientes. Hay una que fue redundante, todos la señalaron, y está eso de el beneficio que genera las brasicáceas como antecesor, tanto para la soja como para el trigo. ¿Alguna idea tiraron? A mí me gustaría escuchar un poquito más de profundidad en las causas que ustedes están pensando, dónde reside el efecto, y agregaría eso, un poco que me quedé un tanto preocupado por lo que señalaste, Peco, los números complicados para el cultivo individual, pero ¿qué pasa cuando le ponemos ese diferencial en el cultivo que sigue? Así que un poco la causa y cómo cierra el número cuando a la brasicácea le sumamos el cultivo siguiente. Si hacemos una vueltita de opiniones de todos, arrancamos por Peco. Dale, yo creo que a qué atribuir la respuesta superior en soja, a la infiltración superior, a la capacidad de captura de agua. Yo creo que va ahí por ahí. No sé si hay algún otro efecto de alelopatía o de control de malezas, como viene con camelina y con... Pero yo atribuiría a la oxigenación del suelo y a la capacidad de poder capturar más agua. Y obviamente, bueno, yo estoy en este tren y por supuesto no me voy a bajar porque creo que el mejor antecesor de soja es una crucífera, por lo menos para mi zona hablo, tengo mucha experiencia en mi zona. Yo creo que trigo como antecesor maíz es mejor rotación, es mejor forma de encarar la rotación por muchas ventajas, porque la trilla es más fácil. Es decir, es difícil en mi zona trillar en otoño húmedo sobre un trigo una soja. Es difícil implantarla porque siempre es seco, entonces yo prefiero que las hojas sean antecesor colza, camelina o carinata y que los maíces sean de segunda, salvando el defecto o el problema de espiroplasma, los maíces de segunda vengan sobre trigos. Gonzalo, ¿cuál es tu opinión? Yo creo que a veces el efecto de una cosa es la suma de varias. Y creo que lo que estamos viendo es eso. Estamos viendo mejor infiltración, estamos viendo control de enfermedades, puede ser. Hay lugares en el mundo en el que usan brásicas para cortar enfermedades de algunos cultivos como semillero trébol rojo, por ejemplo. Y bueno, yo creo que es una suma de un montón de cosas lo que termina dando ese resultado. La fecha de siembra no es menor también. En Uruguay, por ejemplo, a partir del 1 de diciembre se nos cae 25 kilos por día el rendimiento de soja segunda. Y normalmente la soja de segunda sobre colza tenemos el 70-80% sembrada el 1 de diciembre y sobre trigo el 30%. O sea que la suma de muchos factores es la que termina dando esas diferencias de rendimiento. Sí, agregarle también que creo que la relación carbono-nitrógeno que tienen el rastrojo de la brasicácea, ¿no es cierto?, acelera la degradación de rastrojos y eso cambia la biología, ¿no es cierto?, general del suelo. Entonces eso nos permite tener más nutrientes disponibles. Este año tuvimos sojas de segunda, digamos, pero con rendimiento superior a las de primera sobre colza, y en caso de carinata también sacar 5 o 6 quintales, de camelina, perdón, 5 o 6 quintales a la soja de primera con todo el problema de gasto de agroquímico que llevó y todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso nos tiene que hacer pensar bien en cuanto a lo ecológico de este sistema y de los rendimientos, que es la parte económica que por ahí al productor lo más le interesa, ¿no es cierto? Yo creo que una cosa importante es la fecha de siembra sobre colza. Una cosa que también hay que tener en cuenta es el azufre, que me parece que por ahí en soja primera muchas veces no lo ponemos o no lo tenemos en cuenta. Y como mejor antecesor, que decía Peco vos, porque por ahí no coincido, en ese sentido creo que
arveja es ser uno de los mejores antecesores para soja. Pero bueno, la verdad que nosotros los antecesores de arveja siempre íbamos con maíz. Este año por ahí cambió un poco el paradigma, así que hay que ver cómo termina la película con el tema de espiroplasma, pero una buena alternativa también la colza, como rotación con colza maíz, pero bueno, este año no lo va a ser soja. Yo voy por soja, perdón, por fecha de siembra también. Me parece que la fecha de siembra, sobre todo más al sur, nosotros a partir del 1 de diciembre perdemos entre 150 y 200 kilos de rinde potencial de soja de segunda por día, cuando te atrasás. Así que te diría que el principal factor para mí es ese. Si vos tenés un perfil recargado y la soja la implantás, que posiblemente tengas mejor logro sobre un trigo que dejó un rastrojo de 7.000 kilos de materia seca, la fecha de siembra es el principal factor. Bien, desde ahí, desde tu posición, José, varios señalaron también la importancia de la calidad de implantación, tanto para las brasicáceas, y yo le agrego, bueno, la soja también importa la calidad de implantación, y entonces el tipo de rastrojo, más allá de las cuestiones edáficas, los biocontroles, alguien también señaló algún efecto observado sobre control de gusano blanco. Entonces hay algo de más, ¿no? Más allá de la infiltración, los aspectos sanitarios en el mundo se refieren mucho, quizás no lo estamos mirando con atención en la soja, pero es consistente, y en muchos relevamientos también el efecto antecesor, que a veces lo simplificamos y decimos ese efecto secuencia, antecesor, antes decíamos el efecto rotación, pero 4 quintales, 5 quintales en una soja es un platal. Entonces me parece que es un impulsor fuerte para las brasicáceas. Bien, algo que tiene que ver con lo que decía recién, 7 toneladas, 8 toneladas de rastrojos generan una capa que aísla el suelo, y ese beneficio del calentamiento del suelo no lo vamos a estar teniendo. Puede ser un aspecto interesante. Sigo con el tema manejo de plagas. Bueno, ¿con qué las controlamos? Varios las señalaron, la calidad de la implantación, y ahí la pregunta es, ¿cómo están haciendo el control? Bueno, la dejo abierta, si la pregunta, para también una vuelta rápida de opiniones, me parece que informa bien. ¿Qué plagas? Las insectiles. Nosotros, en nuestro caso, te diría que... Y no insectos, ¿no, Adrián? También porque había varias plagas no insectiles. Tengo la entomóloga cerca, así que me tengo que cuidar. Nosotros en años muy húmedos hemos tenido problemas, bueno, yo soy el que estoy más al norte de todo lo que estamos charlando, ¿no? Años muy húmedos hemos tenido problemas de bicho bolita, años muy secos en implantación en pulgones, te diría 2 de los 14 que yo recuerde, Blutela siempre, y más que eso no te puedo decir, digamos. Pero yo diría que para nosotros no es un gran problema la implantación con insectos, como lo vi recién. He visto casos de alfalfas muertas con bicho bolita en la zona de Esperanza, en años húmedos, ¿no? Con mucha cobertura. ¿Suponés que esos suelos desnudos puede ser la causa de no tener, porque los otros casos estamos con coberturas fuertes? Yo los suelos que mostré son los suelos, yo no tengo suelos así, por suerte. Pero la zona sí. Pero la zona sí. Pero la zona no siembra colza, digamos. Yo lo que creo que la cobertura es un gran problema para sembrar para nosotros, cuando los otoños son húmedos, porque es difícil implantar semillas muy chiquitas con sojas recién trilladas. Pero bueno, con el sistema marrón, yo siembro con una Semeato, que obviamente es una máquina de una tecnología muy vieja, pero le he sacado la tapadora y la verdad que corta rastrojo, si tiene los discos buenos, deja con el sistema marrón a 5 centímetros y en realidad la siembra es virtual, digamos. La realidad es que está a 1 centímetro de profundidad o a 7 milímetros. Yo creo que se logran buenas implantaciones aún con malas máquinas, si los productores o los agrónomos estamos yendo al lugar a resolver el problema, si no, no se resuelve.
Hace unos 7, 8 años en Uruguay, un poco más, se empezó a hacer mucho doble cultivo, más rastrojo, empiezan a aparecer estas plagas de suelo que viven en donde hay más humedad, más condición de ese suelo más cubierto. Y bueno, y ahí tuvimos el gran problema de bicho bolita, lo cual hasta el 2020 teníamos un incendio importante porque estaba prohibida la importación de cebos en Uruguay. Y la verdad que fue una desesperación importante porque no teníamos forma de cómo controlarlo. Se hacían cebos caseros, con granos y demás. Y la verdad que a partir de que se pudieron importar los cebos y poder controlar el bicho bolita en el sistema, para Uruguay fue un cambio súper importante. Y pensamos que el bicho bolita ir controlándolo en el sistema, monitoreándolo en el sistema, y a medida que las poblaciones empiezan a disparar, empezar a aplicar cebos. Y bueno, y los 1000 pies, que me corrigió la entomóloga, que le dijera 1000 pies, aparecen muy esporádicamente, no entendemos mucho las causas de por qué aparecen, pero también los vamos monitoreando, después de que nos dimos cuenta que era una plaga importante, lo vamos monitoreando y se controlan muy bien con aplicaciones de insecticida y los controles son bastante eficientes. Bueno, en nuestro caso, el bicho bolita, solamente los lotes que salen de vicia. Ahí es donde más tuvimos algunos problemas y con las hojas que iban arriba, si no se detectaba bien, hubo algunos lotes de resiembra, muy puntuales, muy esporádicos, digamos, los datos. En implantación de lo que es carinata colza, veía muchos orificios, entonces pala en mano a ver si era gusano blanco, que por ahí no es tan problemático, pero el grillo sí. Y bueno, en algunos casos salimos a hacer control de grillo subterráneo porque hace daños notables y hay una densidad alta, ¿no es cierto? Nosotros lo que es tema de insectos, por ahí bicho bolita y gusano blanco son lotes puntuales, no es la general. Este año fue puntual el tema de pulgón, tanto en colza y en carinata. Hacemos mucha hectárea de arveja, que siempre es una de las más afectadas con pulgón, y sin embargo recién están por hacerse la primera aplicación en arveja, y en colza y carinata tenemos 2 aplicaciones ya. Tema plutela es un tema que venimos controlando, ya vamos 2 aplicaciones en varias, con errores, los controles son parciales, no son buenos, capaz que tenemos un control del 60-70%. Y bueno, el problema hoy que tenemos es ese básicamente. ¿Y con qué producto? Clorantraniprole, y usamos dosis de 40 centímetros por hectárea. La implantación, bicho bolita, colémbolo y algún gorgojo, que por lo general todos los herbicidas presiembra llevan un insecticida, y después monitoreo. Monitoreo sí o sí, lo que pasa es que por ejemplo este año monitoreamos 20 lotes y uno tenía una población de 15 bichos bolita y tuvimos que resembrar. Así que las poblaciones a veces no son tan matemáticas, si se quiere. Y después durante el ciclo del cultivo, pulgón no tenemos, sí plutela, que al inicio de elongación floral, si tenemos que hacer alguna aplicación con alternaria, una aplicación de insecticida va. Y postfloración, inicio de llenado, qué sé yo, seguramente tenés otra aplicación de fungicida para alternaria y eso va con una aplicación de un insecticida para pulgón ceniciento que siempre aparece. Y después a monitorear isoca que va directo al grano. Agrego una que es importante, el tema de hormigas. Por ahí en Entre Ríos muchas terrazas no sembrable, es complicado ese tema. Hay hormigueros que no llega a controlar. Eso es un tema. Bien, ¿hay algún agregado, Gonzalo? Me acordé de la hormiga. Tuvimos muchos problemas de hormiga en zonas donde había forestación cerca. Bien, hoy en el panel de ecofisiología nos marcaron fuerte las cuestiones del periodo más crítico de determinación del rendimiento, pero yo agrego que hay 2 instancias del cultivo, hay que implantarlo, y también es crítico la implantación, y hay que cosecharlo, y cosecharlo bien, y también es crítico eso porque podemos perder muchos kilos. Una primera vuelta de opiniones, cómo adecuamos las sembradoras, características, vos hablaste de
trabajar sobre barredores de surco. Mario dijo que, bueno, optaba por el laboreo, eso es condición de siembra mucho mejor. Quizá opinión sobre las máquinas, qué acondicionamiento hacemos a las sembradoras en una primera vuelta y volvemos con cosecha y vamos a cerrar el panel. Bueno, no sé si lo dije, pero fui el primer presidente de mi APRESID Videla. Fundé la regional de Videla y, bueno, creo que hay que trabajar en siembra directa, aunque haya que poner un poquito más de semilla y las implantaciones sean, digamos, en porcentaje. Cuando uno logré 100 plantas y tiré 200, estoy abajo del 50 o del 40. Yo prefiero no remover, porque nuestra zona tiene una demanda, como mostré, una demanda atmosférica muy alta de carbono y terminamos perdiendo la cobertura. Entonces, para nosotros en San Justo, remover significa un planchazo seguro, a lo mejor en el nacimiento de la crucífera o a lo mejor en el nacimiento de las hojas siguientes. ¿Cómo trabajar? Con buenas cuchillas. La máquina, aunque sean malas, vuelvo a reiterar eso, para mí tienen que tener cuchillas nuevas. Parece mentira, pero a veces una cuchilla que pierde 1 centímetro parece poco, pero para el corte y para el buen trabajo de la máquina en el momento, en el lugar, es fundamental. Para trabajar sobre todo en un sistema como nos enseñó Marrón, digamos. Y bueno, yo creo que ahí se salvan muchos problemas. Gonzalo, ¿cómo trabajas con los barredores? ¿Qué espaciamiento estás utilizando? ¿En espaciamiento angosto usás los barredores? ¿Cómo los configuran? Yo creo que la clave es que nazca rápido. Es un cultivo que si demora en nacer es muy susceptible a muchas cosas. Entonces, tenemos que pensar todo lo que podemos hacer para que nazca rápido va a ser a favor de una mejor implantación. El tema de los barredores, por los tipos de máquinas que tenemos en Uruguay, son normalmente a 38, pero preferimos sembrar en un rastrojo de trigo, por ejemplo, preferimos sembrar a 38 con barredor de rastrojo que con una máquina monodisco a 19, por ejemplo. No, es diferente en el caso de cuando venimos de una soja de primera, que ahí, bueno, habría que priorizar fecha. Tratar de sembrar cuando el suelo está caliente, principio de mayo, que el cultivo nazca más rápido. Tener el tema de la calidad de semilla súper importante. Estamos estudiando todo el tema de promotores de crecimiento para que nazca más rápido. Y alguna cosa hemos visto de que hay productos que mejoran bastante el nacimiento de la colza. Y bueno, básicamente es eso, tratar de enfocarse en cómo hacer para que el cultivo nazca más rápido. ¿Qué producto? ¿Qué producto? No, básicamente hemos probado de todo un poco y por ejemplo, esto a nivel muy puntual, ¿no? Hay unos productos que son en base a la quitina de los cangrejos del sur de Chile, que es como que generan el efecto en una planta como si la estuviera atacando un insecto y desarrollan un sistema de respuesta que nace más rápido y realmente lo estamos viendo que eso pasa. Es así, estamos logrando mejores implantaciones, muy a nivel prueba, muy a nivel experimental, pero poniendo foco en cómo hacer para que nazca más rápido, empezamos a probar cosas y encontramos ese tipo de... Mario, vos hiciste comentarios sobre el laboreo como una opción para mejorar cómo manejar el riesgo. El primer año fue un éxito hacerlo en directa, pero te digo, no hubo buenas lluvias invernales y la helada más fuerte fue el 3 de septiembre con la carinata de 1 metro de altura, apenas dobló la cabeza y ni se dio cuenta. Pero 2020, 2021 llegamos a tener 7,5 grados bajo cero a nivel casilla, o sea que estamos hablando de 10, 11 grados a nivel suelo, con estrés hídrico altísimo y lotes perdidos el 100%. Se repitió ese proceso, entonces ya esta campaña dije, no, si quieren hacer carinata, muevan, porque no quería correr más el riesgo. 5 lotes, uno eran producto que hizo 3, dice, bueno, el que menos cobertura tengo la voy a hacer en directa, y ese es uno de los que está en coma, digamos. La parte donde se salva un poco es donde pisó la cosechadora, que borró un poco esa cobertura, entonces ahí está mejor. Pero bueno, con muy poca cobertura hay pérdidas importantes. Otro caso se dio donde se le terminó el arrancador
y también con pérdida del 20% de las plantas. En este caso ya fueron plantas de 10 centímetros, no eran implantación, la helada fue posterior, así que es como que no negocio carinata si no es convencional, digamos. Y lo otro, bueno, a veces mover el suelo no quiere decir que tengamos la cama de siembra ideal, no quiere decir que el productor siembre igual porque entra con las turbo a 10 centímetros de profundidad como se venía de un lote de pastura, y eso no va. Si vas a trabajar en convencional, las turbo tenés que sacarlas. Y lo otro es la velocidad de siembra, ¿cierto? ¿Cómo te arreglás, Gaby, con las gredas? Nosotros creo que no se negocia la fecha de siembra, tiene que ser temprana, con humedad y los primeros calorcitos, evitar las heladas, que la plantita tome cuerpo y zafar, porque no tenemos la herramienta que tienen los vecinos con el tema de rastrojo. Lo quisimos adaptar, no pudimos. La realidad es que acá no tenemos esa herramienta, así que hay una diferencia, pero es clave eso, sembrar temprano. Por ahí no hay que tenerle miedo a la profundidad, a todo, o sea, muchas veces 1 centímetro, a veces no te queda humedad, vos decís, che, estoy medio playo, me voy 1 centímetro más, prefiero dejar el tajito medio abierto y sembrar más profundo para que nazca. Así que medio que por ahí no tener tanto miedo a la profundidad, por lo menos en nuestro caso. Y una adaptación que es importante, no hay que tener miedo a bajar kilo. Hemos hecho engranajes especiales, estamos sembrando hoy 2,8 kg para terminar cerrando en 3 kilos, siempre que son híbridos, y los resultados no son malos, no hay diferencia comparativamente con los que sembramos 4 kilos, 4,5 kilos, y el costo es significativamente menor. Bueno, nosotros sembramos sobre girasol la mayor parte de la colza, yo hablo siempre de colza. Y la realidad es que fecha de siembra temprana, paralelogramo bien firme contra el suelo, turbo laboreando bien, y usamos el alfalfero para regular los kilos, y sí, también entre 1,8 kg cuando la semilla es liviana y el pH es bueno y las condiciones son buenas, y después hacer la cuentita como si fuese cualquier cultivo, digamos, de gruesa. Para mí es fundamental estar ahí, baja velocidad, que la dosis de fertilizante sea la adecuada, porque es fundamental para el desarrollo del cultivo. Y después estaba pensando que es un reclamo para los semilleros, que por ejemplo el tema de los insecticidas, promotores de crecimiento, y que yo ya debería de venir fuerte en la semilla, ¿no? Una semilla casi peleteada, que tenga un poquito más de cuerpo, digamos. Pero básicamente eso, yo creo que vos implantás una colza, en mi caso, bien temprano, con buena humedad, y lográs un buen cultivo temprano, ya implantaste todo, ya tenés el cultivo logrado, ya tenés el rinde. Bien, un aspecto central también que todos lo tocaron como crítico, la cosecha, la oportunidad y a la cosechadora, cómo la trabajamos, dónde están los puntos críticos para la regulación de la máquina, más allá del momento de entrada al cultivo. Si hay algo como para recomendar a los que vamos quedando. No, mira, nosotros cosechamos con Draper o con plataforma común, y la realidad que ahora con estos últimos híbridos que no se abren, estábamos cosechando con 6% de humedad y entraban a la plataforma y no se abría. Levantar el molinete, atrasarlo lo más posible, que el cultivo entra solo, y abrir camisa, bajar vueltas, apenas toca el cilindro se abre, un poco de viento, no excesivo para que no se lleve alguna semilla, y después regular lo mejor posible el nivel de corte de la plataforma, porque el tallo está verde como una lechuga, ahí se mete agua y el agua se lleva al grano, no se pega al grano cuando empieza a colar, y vos ves que se va a grano pegado en los tallos de colza, así que el nivel de corte es donde está la última silicua, o inclusive un poquitito más arriba, pero no hay mucho secreto ahí. No, sí, coincido. Molinete alto, tener cuidado con la velocidad de cosecha y bueno, el viento al mínimo y no mucho más que eso. Y obviamente entrar a cosechar durante el día o arrancás con 12, va a las 3 de la tarde, está en 3-4% de humedad y a la tardecita empieza a subir, o sea, es una mezcla, no es que si vas a guiarte por la humedad, no vas a cosechar nunca la humedad conforme. Tenés que arrancar con un poco de humedad y terminar con humedad. Sí, en mi caso no tengo productores grandes como para que se le complique, casi todos tienen cosechadora propia.
Así que no es problema, salvo un caso una vez que le dije un lote de 80 hectáreas, separar el desecado 2 días como para no correr el riesgo. Pasó igualmente que cuando terminó el primero, el otro que había desecado 2 días después estaba tan seco como el primero, pero bueno, lo único que ha ocurrido, no me ocurre, digamos, en el caso de ellos, de la superficie. No, creo que no hay que hacerle mucho asco a tratar de trillar con humedad. Hay que, dentro de lo que entre en el recibo, hay que mandarlo igual, aunque salga con 12, 13, 14, porque la pérdida que puede llegar a tener por un grano que está demasiado seco es importante. Entonces a eso hay que no tenerle miedo. El tema del dimensionamiento de la maquinaria, nosotros calculamos no más de 200 hectáreas por máquina, porque ahí en un momento complicado, donde llueva, donde se complique, capaz que se nos empieza a caer. Y bueno, también coincido con ellos con el tema de la configuración de la máquina, y en algún caso se ha agregado algún kit de reducción de viento, que eso ayuda un poquito. Sale un poco más sucia, pero ayuda a minimizar pérdidas, que las pérdidas en la cosecha las hemos medido varias veces y hay que estar muy fino para perder menos de 30 40 kilos. Agregaría, aparte de lo que dicen los chicos, bueno, que dimensionemos que es una semilla que tiene un peso de 1000 de 2,5 o 3, y en el caso de camelina 1, 1,5 o 1,2. Entonces, bueno, hay que... Yo he trillado con convenios que no me permitían desecar, por ejemplo, y he trillado muchos años colza de esa manera. Las densidades de siembra parejas, con nacimientos parejos y competencia pareja, son floraciones parejas, entonces después la trilla es menos complicada sin desecar. Ahora que se puede desecar con estos convenios con DICUAT, quizá densidades más desparejas o más bajas es posible igualarlas con el desecado. Hay que planificar el desecado en función, me parece, de los días o de la capacidad de la maquinaria, eso por un lado. Para no encontrarte que tenés 120 hectáreas secadas en un día y tu máquina hace 45, 50 si funciona bien, digamos. Y el otro tema no menor me parece que es camelina y carinata. Carinata es una planta muy grande que inclusive se ata en el cilindro en toda la vuelta, si no está bien desecada o si no está bien a punto, si no se quiebra bien antes de ingresar al sistema de rotor cóncavo. No sé si les ha pasado eso, pero es una planta muy larga y termina enredándose en todo el cilindro cóncavo. O sea que tiene que estar a punto para trillar y bueno, eso obviamente el DICUAT o el Paraquat, mientras se permita, funciona. Y camelina es muy chiquita, yo en mi caso tengo una clase, carinata y camelina y colza se pueden trillar bien, regular desde arriba con la máquina, con la criba, pero a camelina le he puesto una criba adicional fija por sobre eso para evitar pérdidas y, no pérdidas, sino evitar que la trilla tenga hasta un 30% de cuerpo extraño, que obviamente no pasa nada porque te la reciben, pero el flete en vez de mandar un camión con 29 toneladas, manda un camión con 21 toneladas. Y eso pérdida en flete también. Y bueno, nada más. No sé, hoy decían que no es que es tan fácil trillar. Creo que no es tan fácil, creo que es uno de los escollos. La gente se desespera cuando ve palomas en el campo, o sea, eso significa que... Palomitas volando significa hay que estar trillando. O sea que... Y por ahí te toca un día que no podés trillar o entrar o no tenés la máquina, las cosas listas, la gente se vuelve loca, ¿no? Hay que calmarse, planear y empezar a trillar. Perfecto, le agradecemos mucho. Te dejo, Pedro, para el cierre. Gracias, Peco. Gracias, Mario. Gracias, José. Gracias, Gabriel. Y gracias, Gonzalo. Gracias a cada uno de ustedes que estuvieron, que se quedaron. Quiero que le brindemos un fuerte aplauso a Ricardo Melchiori y todo su equipo, que no saben lo que han trabajado para que este primer simposio sea posible.
a las empresas privadas que acompañaron y van a seguir acompañando, a Jorge Gosdenovich y a todo su equipo, que es el director regional, y a mi compañera de laburo, Noel Compareto, y a todo el equipo de comunicaciones, junto con la DNA, que hicieron un gran laburo de comunicación. Insisto, es el Estado más el privado, es el Estado más el Estado con otras instituciones de ciencia y técnica que trabajan y mucho. El INTA investiga y transfiere. Otras instituciones del Estado solamente investigan, pero están en plena consonancia con nosotros. De acá en adelante nos espera trabajar y Dios quiera que nos encontremos en el 2027 de vuelta acá. Así que muchísimas gracias. Disfruten de lo que queda de esta tarde-noche de Paraná y que mañana o esta noche tengan un buen retorno a sus hogares. Gracias en nombre de la comisión organizadora.